Como siempre, pues es un gusto poder estar aquí y compartir algunos pensamientos. Y quisiera empezar por leerte un par de pasajes de la Escritura, como a veces lo hacemos los domingos. Y voy a citar primero Isaías 41, a partir del versículo 10, dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están ahí, tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor, tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte, aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pues el pueblo de Israel, yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. Y este pasaje lo que dice para nosotros hoy de parte de Dios es lo siguiente: el miedo está tratando de infiltrarse en los hogares, en los corredores del poder e incluso en las iglesias. Es contagioso. El miedo es razonable, es realista, o al menos eso dice. ¿Acaso no sabes que existe un antídoto infalible, insuperable, que todo lo conquista? ¿O si esa es la presencia gloriosa de Jesús? Su amor es inquebrantable, invencible, imperdurable, monumental, lleno de poder y tan perfecto que destripa todo miedo. En su presencia hay plenitud de gozo para todos los que invocan su nombre, pero devastación, derrota y humillación absoluta para el enemigo. Grita el nombre de Jesús. Ve, todo cambia. El sonido de su nombre aturde y se hace temblar al demonio del miedo. La onda expansiva de su gloria lanza el temor en caída libre. El fuego de sus ojos evapora el miedo como cera que se derrite. Deja que tu alma sea medicada por esta realidad. El que está en ti, que es el Espíritu Santo, es más grande que el que está en el mundo. Entonces, ¿por qué estás temblando con los ojos fijos en el miedo, esperando aterrorizado como un ciervo traumatizado, observando al león que camina en círculos? Sacude las moronas de la mesa, siéntate en mi presencia y come hasta saciarte. En Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero hacer algo con ustedes. Permítame un segundo. Te quiero decir que tengo pues, muchos años puestos, tengo también muchos años de predicar, pero nunca me habían invitado a compartir mi testimonio de vida. El domingo pasado yo no los acompañé en la reunión porque mi hijo Quique me pidió que hablara un poco de mí a su iglesia y me quedé pensando la conveniencia de ser lo mismo ahora contigo. De entrada te quiero decir algo que tú ya sabes. Mi vida no tiene nada de espectacular, excepto que Jesús me salvó, me hizo parte de su familia y ahora Jesús es mi hermano mayor, Él es mi jefe en el trabajo y con orgullo te puedo decir que yo trabajo para un carpintero. La base bíblica de la reflexión de hoy la leemos en el Evangelio de Juan. Y Juan, como tú sabes, es el amigo más cercano de Jesús. Vamos a leer Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Continuamos. Permanezcan en mí
y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Tú sabes lo que nos sucede con el paso de los años? Para empezar, lo obvio es nos hacemos más viejos. Pero además, todo lo que somos aumenta. Te doy algunos ejemplos. Si tú tienes unos kilitos de más, con el tiempo van aumentando tanto que nos convertimos en lobos. Corrijo, nos convertimos en socios de la panadería El Globo. Yo cuando paso aquí por Abasolo, me saludan. Todas las parejas de esposos de mi generación, a lo mejor no es la tuya, pero bueno, de mi generación, dicen que cuando se casaron pesaban menos de 50 kilos entre los dos. Es lo que dice Dani y Becky. Pero hoy, no sé por qué, y eso sí no voy a hablar de Becky y de Daniel, pero pesan más del doble, cada uno. Después nos ataca la gravedad. Y no de gravedad de grave, sino que toda nuestra humanidad empieza a buscar el suelo, desde los hombros hasta las rodillas, pasando por la cintura y todo lo demás. Y un día nos parecemos al hombre Michelin. ¿Lo has visto? Lleno de llantas, ¿no? De rollitos por todos lados, barriga, piernas, pompas, todo. Pues lo mismo pasa con la naturaleza y la condición de las personas. Todos los defectos con el tiempo se amplifican. Los enojones se enojan tanto que después de un tiempo no se aguantan ni ellos mismos. Con el paso de los años, las personas sensibles se van sintiendo más, se sienten de todo y de todos, y muy pronto se aíslan para que nadie los lastime. Y cuando los chillones llegamos a viejos, no podemos dejar de llorar. De jóvenes se nos rodaba una lagrimita viendo alguna telenovela por ahí, pero ahora lloramos de todo. Vaya, hasta de los videitos del Face también lloramos. Lo que estoy tratando de decir es que a consecuencia de la acumulación de los años, aumentan nuestras fallas. Y en consecuencia, el Señor nos tiene que seguir podando. Y este es el corazón de la reflexión de hoy. Cuando Dios mete esas tijeras podadoras, los hombres que cultivan los viñedos podan más a las vides en la medida que tienen más edad. Y lo hacen para que aumente cada año la capacidad de producción de la vid. Y se pueda obtener el máximo rendimiento posible de cada pámpano, de cada rama. Pero si no se poda minuciosamente, la planta se va debilitando y también va a disminuir la productividad de la rama. Hoy te tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Por cuál quieres que empiece? Por la mala, me parece bien. La mala noticia es que en la medida que maduras en la vida cristiana, te esperan mucho más cortes de tijera de parte de Dios. Esto no es como en la escuela, que llega un día que ya terminaste la escuela y ya no te tienes que levantar tan temprano. Así no sucede en la vida cristiana. La buena noticia es de que desde el punto de vista de Dios, el viñador, tu futuro tiene una perspectiva maravillosa porque vas a producir uvas y más uvas y más uvas en la medida que vas madurando y el Señor te va podando. Y para lograr el resultado deseado, Dios ya está trabajando en ti porque su deseo es que tu canasto, ahí donde el sembrador va recolectando las uvas,
empieza con una medida y conforme vas avanzando va creciendo y va cambiando de canasto, porque al final tú habrás de producir tanta fruta que se requerirá un mega canasto para llevar toda la fruta. Para alcanzar esta meta, el Señor necesita podarnos básicamente en dos áreas. La primera es en lo que hacemos, que yo les llamaría son esas prioridades externas a nosotros. Y la segunda parte en los valores internos, lo que constituye nuestra identidad como personas. Internamente es donde la poda es más extensa y más intensa, pero solamente así es que nosotros vamos a lograr producir de veras. Como dice la Escritura, podemos ambicionar o debemos ambicionar a crecer al 100 por 1. Siembras una semilla y produce 100. Aunque la perspectiva no parece muy alentadora, esa cuestión de que nos sigan podando, si tú te dejas podar, si no resistes a la mano de Dios, tú mismo te vas a sorprender de lo que Dios el labrador es capaz de hacer en ti y a través de ti. Y los resultados serán mucho más de lo que tú siquiera algún día lo imaginaste. El reto para todos, para cada uno de los cristianos, es pasar al siguiente nivel de abundancia y poder producir mucho más fruto. Tú sabes, el Señor lo que está esperando de nosotros son hechos, no palabras. Resultados, no promesas. No son las intenciones las que van a contar cuando pasemos ante el tribunal del trono blanco, sino resultados. Ahí es donde vamos a llegar con nuestra canastota de uvas. De alguna manera, esto nos recuerda el precio que se paga por seguir a Cristo. Los primeros discípulos aceptaron el reto, mientras que las multitudes prefirieron quedarse a la distancia de Jesús porque no estaban dispuestos a un compromiso como un discípulo. Pero a pesar de que tantas personas dieron la espalda a Jesús, el fruto de los que sí se comprometieron sigue impactando al mundo hasta nuestros días. Dios tiene un propósito fundamental y exclusivo para ti, como lo tiene para mí. Él quiere tomarnos de la mano y llevarnos a la productividad y a la abundancia. Él quiere que tengamos una vida extraordinaria aquí en la tierra. Y yo te quiero proponer que desde hoy y todos los días que persista esta pandemia, te vas a levantar en la mañana y le vas a hablar a la pandemia y le vas a decir, en el nombre de Jesucristo, mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi negocio va a producir al 100 por 1. Deja de oír los temores, que muchos de ellos son fundados, ¿eh? Deja de escuchar eso y escucha lo que Dios dice en su palabra. Podar la vid cuando llega la madurez, yo la compararía con la prueba de la fe. Causa dolor, pero al mismo tiempo es una nueva oportunidad para perfeccionar y aumentar nuestra confianza en el Señor. Y también para multiplicar nuestra eficiencia para que Dios se lleve la honra. Cuando nosotros lleguemos al trono de la gracia con esa canastota de resultados, no es para que el Señor nos aplauda. No, será para que Dios se lleve la gloria porque Él logró producir en nuestra vida cuando nos fue quitando aquellas cosas que estorban. Vamos a ver dos porciones de la Escritura ahora en Santiago, capítulo 1, versículo 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que la paciencia crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Más adelantito en este mismo Santiago capítulo 1, pero en el versículo 13 dice,
Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos suceden y nos arrastran. Dios va cortando cada vez más profundo y cada vez más cerca del centro del corazón de la persona. Así como el Señor elimina lo que no debe estar en nuestra vida, eso es lo que nos hace más fuertes y más poderosos en el ámbito espiritual. Y al mismo tiempo echa fuera todo lo que estorba. El Señor hace un espacio en nuestra vida para que poder recibir más fruto. En otras palabras, cuando Dios nos poda, es como si Dios estuviera como un artista esculpiéndonos para que nos parezcamos más a su Hijo. Su meta es que seamos como Jesucristo. Por lo general, la prueba de fe es una invitación. Es un llamado de Dios. Quiere que le entreguemos todo lo que tiene más valor para nosotros. Yo espero que lo hayas advertido ya para ahorita que vamos en el mes número 718 de la pandemia. Que si estamos pasando por esto, es porque Dios quiere que le entreguemos todas esas cosas que son de valor para nosotros. Y que ahora nos estamos dando cuenta que a la hora de la hora no tienen tanto valor. ¿Qué es el valor número uno en estos días? Dime, la salud, la familia. Que nosotros podamos tener un empleo. Como pocas veces en nuestra vida hemos dado gracias a Dios por el empleo y por el jefe testarudo que nos tocó. Bueno, eso dice mi hijo. El Señor quiere que renunciemos a todos nuestros derechos, a todos nuestros sueños por amor a Él. ¿Y qué tan fácil es identificar cuando estamos en medio de la prueba? Déjame darte algunas ayudaditas. Lo primero que se siente cuando estás en una prueba es la temperatura. Si lo que estamos viviendo está suficientemente calentito como para derretir metales, quiere decir que el Señor nos está perfeccionando. Yo creo que eso es lo que el COVID-19 está haciendo en el pueblo de Dios. Nos está puliendo, nos está perfeccionando. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos al Señor, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿No que era una semana? La prueba produce dolor intenso que se prolonga por un buen tiempo y no sabemos cuánto tiempo esto va a durar. Pero lo más importante es que a pesar del desaliento que todo esto nos da a todos, la persona probada no se siente lejos de Dios. Esto es lo que nos hace saber que estamos en una prueba. Sabe que el Señor la está moldeando, la está puliendo. Sabe el Señor que no lo está señalando, ni juzgando, ni castigando, ni condenando. Simplemente el jardinero celestial amaneció de buen espíritu hoy y agarró las tijeras más grandes que tenía y empezó a cortar, y a cortar, y a cortar todas esas cosas que sobran. Déjame mostrarte un pasaje que habla de lo que significa ser probado. Salmo 66. Fíjate. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste. En otras de las versiones de la Biblia dice, nos purificaste en fuego como se afina la plata. Nos metiste en la red. En otras palabras, nos has hecho caer en una red que es una figura de una trampa. Pusiste sobre nuestros lomos una pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Te lo digo en español, la caballería enemiga me aplastó la cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Y miren lo que dice al final. Y nos sacaste ¿a dónde? A la abundancia. ¡Wow! Podríamos decir que para tener la abundancia que todos deseamos, tenemos primero que ser probados, ensayados, metidos, cargados, cabalgados, pasados por fuego y por agua. Y entonces viene la abundancia.
Nos conviene entender que la prueba de fe es un medio de gracia que nos empuja hacia adelante y nos lleva por la vía correcta. Y cuando aumenta la intensidad y la frecuencia de las pruebas, las dificultades se multiplican, y cuando sentimos la presión que está a punto de rebasar nuestros límites de tolerancia, nuestra tendencia natural es echarnos para atrás. Pero aquí hay una enseñanza importantísima. Si tú te echas para atrás, no crecerás, ni vas a aprender a confiar en Dios en los tiempos de dificultad. Algunos le han llamado a esta pandemia la enfermedad del siglo. Oye, qué bendición haber pasado, no sé qué edad tengas, pero a esta edad, una de las pruebas peores que ha pasado la humanidad en su historia. Cuando tú sientas que la presión que se ejerce sobre tu fe de verdad es insufrible, intolerable, recuerda, y esto es lo que te quiero dejar en tu corazón, 4 principios de la poda. Y estos nosotros los podemos desprender de la Escritura. Primer principio de la poda. Dios siempre emplea el método correcto para obtener el resultado que desea. Cuando el Señor nos poda, tiene un solo pensamiento en mente, y eso es que demos fruto y más fruto. El Señor jamás nos poda para que nos cause dolor. Y esto es importante. Aunque parece increíble, la poda es la mejor respuesta del Señor a los anhelos más profundos del corazón. La poda es un regalo sabio, amoroso de Dios, que produce gozo y libertad y dolor todo al mismo tiempo. Te digo una cosa, pero si no te vas a molestar conmigo, la pandemia es el resultado y la respuesta de tus oraciones. Sí, yo sé que no pediste por una pandemia, pero lo que tú has estado pidiendo, Dios lo responde y te dice, ya sé lo que necesitan mis hijos, una pandemia. Si tú estás orando al Señor con fe por algo muy sentido en tu corazón, Él te lo pudiera dar. Pero quizá primero, antes de que te dé lo que necesitas o lo que pides, el Señor te va a podar. Déjame, te doy algún ejemplo que te ayude a entender. Si tú quieres una casa propia y la has estado orando, quizá Dios primero te va a podar y te va a dar un departamento rentado, feo, chiquito, caro, en Tultitlán, Querétaro, donde el viento se regresa. Si quieres una promoción en tu trabajo, quizá Dios te va a podar con una evaluación injusta de tu jefe. Si quieres la mejor escuela para ti y para tus hijos, quizá el Señor te va a podar y te va a enviar a las academias patrulla donde yo estudié, donde yo asistí. Si quieres una esposa, quizá el Señor te va a podar y va a eliminar una a una todas tus amigas del mundo, y la única que va a quedar va a ser esa vecina nerd chimuela que te cae gorda. Si quieres mucho dinero, quizá el Señor te va a podar el corazón y te va a mantener sin un quinto hasta que aprendas a ser generoso con lo que tienes. No te enojes conmigo. Si yo no te digo esto, ¿quién te lo va a decir? Yo te lo digo porque te quiero, te amo. Es mejor que guardes en tu corazón lo que dice la Escritura acerca de Dios. Este pasaje está en Primero de Reyes, capítulo 2. Cumple los requisitos del Señor tu Dios, sigue todos sus caminos, obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Este fue el primer principio de la poda. El segundo principio: no todas las experiencias dolorosas vienen a consecuencia de la poda. Tampoco le vamos a echar toda la culpa. Por favor, escucha con atención. Dios no permite que tu hijo se drogue o viva en pecado para podarte a ti. Así Dios no opera.
Dios no te envía cáncer o diabetes o COVID-19 para que aprendas a diezmar. Así no opera Dios. Dios jamás te mantiene en la cama de un hospital solo para que aprendas a ser el pastor y el sacerdote de tu casa. Dios no hace estas cosas. Sin embargo, con cada prueba que enfrentamos, tenemos una nueva oportunidad para permitirle al Señor trabajar en nuestra vida. Y para que al vencer la prueba, alcancemos la abundancia que Él espera de cada uno de nosotros. Si invitamos a Cristo a estar con nosotros en cada adversidad y en cada prueba, Él va a cumplir sus promesas. Y todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman y que obedecen al Señor. El tercer principio de la poda. El dolor de la poda se produce ahora, pero el fruto aparece mañana. Como nosotros no somos agricultores, yo creo que esta cosa nos cuesta mucho trabajo entender. Como tú tienes horno de microondas y todo lo quieres a la velocidad del zumbido, Dios no opera de esa manera. Jesús es el labrador y Él decide cuándo podarnos. Pero la cantidad y la calidad de fruto que se obtiene en el futuro depende de nuestra entrega y sumisión a Dios y a su palabra. Y cuando Él ve obediencia, entonces muchas de las promesas de Dios se empiezan a cumplir. No puede haber fruto abundante a menos que se unan la voluntad de Dios y nuestra voluntad propia para hacer lo que Dios quiere. Y finalmente, el cuarto principio de la poda. La poda es para un periodo determinado. Hay un refrán por ahí mexicano, creo. Seguramente lo voy a decir todo chueco, pero igual me captas la idea. No hay mal que dure 100 años, ni persona que lo aguante. Algo así, ¿verdad? Bueno, la pandemia no va a durar 100 años. Eso sí te lo puedo garantizar frente a notario público. La acción de podar varía en profundidad, en extensión, en duración, pero de algo tú puedes estar completamente seguro. Nunca será permanente. No nos vamos a quedar así, encerrados en la casa para siempre. Eso sí, un día muy pronto tú y yo vamos a descansar de las tijeras de Dios. Y algunos se pueden preguntar, ¿cómo sé que ya terminó de podarme? Porque como conozco a algunos de mis compadres y comadres por aquí, y como se tiran al suelo para dolerse de todas las penalidades que están pasando, algunos dicen, yo creo que ya pasó la poda sobre mi vida. Mira, hay al menos 4 cosas que debes observar para darte cuenta si ya la poda está terminando contigo. Número 1, cuando tu vida se transformó de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso es una buena señal de que ya se acabó la poda. Cuando te pareces a Jesucristo. La tercera es cuando tu ministerio y tu influencia santa va creciendo más allá de las fronteras y más allá de todas tus expectativas. Y la cuarta, ya te moriste, pero no te has dado cuenta. Eso también es una garantía. Cuando tú te mueras y yo me muera, se acaba la poda, ¿eh? Yo no sé si recuerdas algunas de las pruebitas que tuvo que aguantar Pablo. Vamos a recordarlas, están allí escritas para nosotros en 2 Corintios 11. Y esto lo dice Pablo a la iglesia de Corinto. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. Me encantan los judíos. Ay, me encantan. 39 azotes estaba bien, pero 40 era considerado una humillación pública que podía hacer que un israelita se rajara. Entonces nomás le daban 39. Bueno, 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces. Continúa el pasaje. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles,
peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. Todos estos sufrimientos no fueron porque Pablo regresó a las andanzas, ¿eh? Sufrió mucho a consecuencia de su ministerio. Y esto explica por qué su cosecha también fue enorme. ¿Qué impacto Dios logró en el mundo a través de Pablo? Yo creo que es imposible de cuantificar. La verdad de las cosas es que Pablo, el pámpano, continúa dando fruto hasta nuestros días. Te voy a decir qué ha pasado. Si tú conoces a Cristo Jesús, en buena medida se debe al trabajo misionero de Pablo en el siglo I. El evangelio se extendió y después el Señor permitió que vinieran misioneros a América. Déjame comparto algunos pensamientos de mi testimonio contigo. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres fueron muy fieles en su servicio al Señor y formaron un hermoso matrimonio que duró hasta que ellos murieron. Primero murió mi papá y ahora los dos juntos pasean en las calles de oro del cielo y yo me imagino que nadan en el mar de cristal. ¿Para qué vamos a tener mar de cristal en el cielo si no es para nadar? Nosotros somos 4 hermanos. 2 son mayores que yo y después de mí está el chico, que es un poco menos viejo que yo. Mi hermano mayor es médico y ahora mismo él se encuentra disfrutando en la presencia del Señor. 3 buenos hermanos en mi casa y una oveja negra. ¿Qué crees que sigue siendo la mancha en la honra de mi familia? Pues sí, adivinaste, pues yo mismo. Mi primer encuentro con Jesús fue a los 12 años. Yo recibí al Señor en mi corazón en una campaña evangelística en la iglesia de mis padres. Y por muchos años también estuve fuera de la iglesia, a pesar de que prácticamente nací en las bancas del templo. ¿Tú sabes lo que es alcurnia? Pues yo busqué en el diccionario porque no sabía. Alcurnia es estirpe, prosapia, abolengo, linaje aristocrática. Te digo estas palabras para decirte que mi familia es de pedigrí. Conocieron a Cristo con los primeros misioneros americanos que llegaron por Tamaulipas y Nuevo León. Si yo fuera caballo, sería pura raza árabe, no pony. Mis 2 bisabuelos, el paterno y el materno, fueron pastores. Tengo tíos, sobrinos, primos, hermanos, hijos, y pronto por fe también tengo nietos pastores. Y con toda esta influencia cristiana, apenas era natural que mi testimonio de vida fuera ejemplar. Pero para mí, el mundo cristiano donde yo nací y crecí, hizo que yo me apartara del Señor. Mis padres y la iglesia hicieron que perdiera el primer amor por Jesucristo. No me corrieron de la iglesia, solo que me hicieron sentir que no era aceptado ni bienvenido. Y tan pronto entré a la universidad, yo no regresé a la iglesia. Seguía creciendo y creyendo en Cristo, pero estaba muy lejos de disfrutar de una relación íntima con Él. Y pensando en esos días, creo que yo los llamaría los 7 u 8 años de silencio de mi vida. Me casé con una santa. Dicen mis hijos que en el cielo Jesús está a la derecha del Padre, después están los 12 apóstoles, luego María y luego Susi. Pobre de mi esposa, se casó con un adolescente irresponsable. Medio regresé al Señor cuando mis hijos empezaron a crecer, pero de cualquier manera mi vida era un desorden y de cualquier manera tomé la tercera mejor decisión de mi vida. La primera buena decisión fue creer en Cristo. La segunda es dejar que Dios me escogiera a Susi como esposa. Y la tercera
que Dios puso en mi corazón no vivir una doble vida como la que viví en casa de mis padres. Así que si yo quería educar a mis hijos en línea con la palabra de Dios, yo les tendría que dar un buen ejemplo. Y eso intenté y sigo intentando. A los 14 años Dios me llamó al ministerio. A esa edad y a lo largo de mi vida, yo necesité que mi papá también fuera mi pastor. Yo no supe cómo pedírselo y él tampoco supo cómo darme lo que yo más necesité en esos años cruciales de la adolescencia. Después de prepa escogí la carrera que menos me exigiera. En ningún momento en la elección de carrera estuvo presente mi llamado ni mi vocación. Estudié comunicaciones y pronto empecé a trabajar en diferentes agencias de publicidad y luego empresas importantes. Trabajé por más de 25 años en 7 empresas. Dios me dio de su favor y en pocos años yo alcancé buenos puestos de trabajo, pero también me corrieron de 4 empleos. Y como tú sabes, nunca corren a un buen empleado. A los 37 años mi familia y yo cambiamos de iglesia. Literalmente el Señor nos arrancó de la iglesia de mis padres y nos llevó a conocer y experimentar la vida en el Espíritu Santo en otra congregación. A los meses de llegar a esta nueva iglesia, a Susi y a mí nos ordenaron pastores. Y así empezó otra etapa de mi vida llena de nuevos retos. Mi vida giraba alrededor de mi familia, mi trabajo y mi iglesia. Después de más de 10 años de servicio a esta congregación, un día sin previo aviso, el pastor principal nos pidió a mi esposa y a mí que dejáramos el ministerio. ¿Tú sabes qué es rechazo? Que mi papá no supo ser mi pastor, que no me hicieran sentir aceptado en la iglesia de mi juventud, que me despidieran de 4 empresas y que me pidieran que dejara el ministerio. Por eso te quise hablar de cómo es que Dios poda las viñas. Desde los 14 años Dios me llamó a servirle de tiempo completo y yo no entendí lo que debía hacer. Mientras estudiaba o trabajaba, el Señor me hablaba, pero yo silenciaba su voz, desbarataba y desperdiciaba mi vida y de cualquier manera Dios me seguía llamando. Como no respondía, Jesús el labrador tomó sus tijeras y empezó a cortar. Fíjate, cortó la relación con mis padres desde la adolescencia, cortó mi crecimiento en las empresas donde trabajé, cortó mis amistades. Y como yo insistía en no escuchar, entonces cortó lo que más amaba después de mi familia, que era el ministerio. En el año 2000, yo era un pastor sin rebaño. Bueno, mejor dicho, mi rebaño era mi esposa y mis hijos. Pobres de ellos. Los sentaba en la casa, en la sala, y les predicaba. Qué malos ratos les hice pasar. Y todo por no obedecer la voz más amorosa que existe en el universo. En el 2001 fue la última vez que me corrieron de un trabajo. Y esto era como si Dios me decía, ahora sí me vas a servir de tiempo completo. Y ese día nació Oasis, la iglesia donde yo le sirvo al Señor y a sus ovejitas. Empezamos con un grupito no más de 20 personas y hoy somos una hermosa familia. Ahora creo que Quique quería que yo platicara mi historia para que sus ovejas no sean tan burras como yo. Y tú también debes aprender en cabeza ajena. Cada vez que Dios mete la tijera y corta, duele mucho, pero lo hace para sacar lo mejor de cada uno de nosotros y para que nuestro fruto abunde y perdure. Ya te platiqué dónde me duele. Algunas de esas heridas ya sanaron, otras no tanto. Y la razón es sencilla. Dios todavía quiere más fruto de mí para su gloria. Yo te preguntaría, ¿y a ti dónde te duele?
¿Te duele mucho? Lo mejor que tú puedes hacer donde hay dolores, sóbate. Pero inmediatamente después, busca y vuelve al Señor. Abre los ojos, porque el labrador te está podando. Esto que estamos pasando es una prueba. La pandemia no se va a quedar. Estas son las tijeras de Dios y por eso donde mete la tijera nos duele. Si es en el trabajo, si es en la salud, si es con las relaciones con otras personas. Sin embargo, pronto tú vas a ver cómo el Señor te va a dar una mejor vida. Eso es lo que sabe hacer el Señor, te va a dar una vida extraordinaria. Déjame que comparta contigo este último pensamiento de la Escritura que podemos leer en Juan, capítulo 10. Dice Jesús, el propósito del ladrón, que es Satanás, es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Guarda en tu corazón. No te desanimes. No te eches para atrás. Si no avanzas, no vas a crecer ni vas a aprender a confiar en Dios en tiempos de dificultad. Dios te está guiando y cada vez que Él aplica sus tijeras de podar, te está haciendo más fuerte, te está haciendo mejor. Abre los ojos porque en pocos días va a llegar la abundancia y la prosperidad que tanto tú y yo anhelamos. Mientras llega ese día, mi mejor consejo es flojito y cooperando. Eso escribió el profeta. Todavía no sé qué profeta lo dijo, pero yo lo escuché por ahí. Si alguna vez has resistido una inyección y te pones duro, duele más. Por eso, en este momento, mi mejor recomendación es deja que las tijeras de Dios lleguen donde tenga que llegar y que corte lo que tenga que cortar. Porque lo que Dios quiere para ti es que tengas una vida plena. Quiere que tengas abundancia de vida. Yo quiero orar por ti esta mañana. ¿Quieres cerrar tus ojos para no distraerte? Padre Santo, en esta hora, delante de tu presencia, con toda humildad, nos acercamos para decirte que empezamos a entender un poquito el propósito de esta pandemia. Porque hay muchas cosas que todavía necesitan ser eliminadas de nuestra vida. Porque no has terminado el trabajo de poda en cada uno de nosotros. Porque estás esperando que llegue el día que te entreguemos lo que más disfrutamos. Te entreguemos nuestros tesoros, nuestros sueños, nuestras ambiciones. Señor, de forma reverente te decimos, sigue cortando. No te detengas, Señor, porque sabemos que la intención que tú tienes es darnos una vida abundante. Y para que pueda haber esa abundancia, necesitas echar fuera de nuestra vida todas estas cosas que no edifican, que no construyen, estas cosas que estorban. Algunos son pecados o malos hábitos, situaciones que hemos arrastrado a lo largo de los años. Pero llegó el día, Señor, y ese es hoy, en donde tú necesitas y quieres cortar con todo esto y empezar algo completamente nuevo. Y cuando podamos dejar en tus manos esto, tenemos la certeza y tenemos la promesa de que tendremos vida abundante, porque esas son palabras de Jesús. En su nombre oramos en esta hora.